porque parecería ser el que ustedes veían, el método de presión que ahora están utilizando para ser escuchadas en las comunidades, que se trata de retener o secuestrar por horas, si lo queremos llamar por su nombre, no solamente a miembros de la fuerza pública, Mauricio, como lo hemos visto en los territorios, no solamente también retener entonces ahora a funcionarios del gobierno y a la prensa, la sociedad civil cercada por quienes están manifestándose. Y aquí hay que tener claro una cosa, y es que el derecho a la reivindicación no está por encima de los otros derechos, con el agravante o la preocupación adicional que se convocaron por parte del Gobierno Nacional unas marchas para el próximo jueves por todo este tema del salario mínimo, que ya vamos a ver si quedan en pie o no, porque más adelante vamos a hablar de esa mesa de concertación que parecería que salió muy bien. Pero si este es el tono que estamos viendo de estas comunidades en medio de una convocatoria a marchas que están para esta misma semana, y estamos hablando de 700 miembros, imagínense aquí qué puede pasar. Por supuesto, inicialmente se había planteado que la llegada de estos indígenas a la capital tenía que ver con las marchas del día jueves, entonces que llegaban 15 buses o 18 buses, 700 indígenas, y todo el mundo pensaba que estaban con una agenda sintonizada con la agenda del gobierno. Las protestas del jueves, convocadas por el presidente directamente, se refieren a la defensa del aumento del salario mínimo frente a la medida cautelar del Consejo de Estado, de la que ya vamos a hablar en un momento, que seguramente va a tener otro desenlace, como lo decía Paula. Lo importante es que pronto se conoció que estas comunidades indígenas tenían su propia agenda, no venían ni a respaldar al gobierno, no venían a pelear por el aumento del salario mínimo, venían a interlocutar o reclamarle directamente al gobierno por incumplimientos relacionados con, allí nos lo estaba recordando, proyectos productivos, restitución de tierras. Ellos dicen que no es posible que en tiempos de ley de garantías se paralice la entrega de tierras, y fuera de eso, seguridad, que es un elemento fundamental que no solamente piden las comunidades del norte del Cauca, estos consejos comunitarios, sino la población en todo el suroccidente colombiano, en todo el nororiente colombiano, en el Bajo Cauca antioqueño, mejor dicho, donde no está la población colombiana solicitando mayores condiciones de seguridad. Pues bien, en ese contexto, digamos que los motivos de estas comunidades son legítimos, la interlocución con el gobierno, la demanda y el apremio para la interlocución con el gobierno es legítima también. El gobierno, por su parte, pues de alguna manera ha creado una especie de Frankenstein, porque empezó el periodo gubernamental negociando con los unos, negociando con los otros, sentándose con unas comunidades, llamando a los otros, etcétera, pero sin la capacidad ejecutiva del Poder Ejecutivo de entregar, de abastecer, de responder a las demandas, ni siquiera de cumplir con los compromisos que el mismo gobierno había, a los cuales se había comprometido. Tanto así que esta no es la primera vez que vienen estas comunidades a decir que no me cumplen con lo que me prometieron. Un gobierno que hace promesas, que logra supuestamente apoyos políticos en segmentos de la comunidad y que al no cumplir las promesas, pues termina sucediendo esto. Dicho todo lo anterior, la legitimidad de las visitas de las comunidades al gobierno, la legitimidad para reclamar que no les han cumplido. El gobierno, pues hasta cierto punto, faltón porque no le ha cumplido. Dicho todo lo anterior, nada justifica retenciones. Paula dijo secuestros por unas horas, y yo creo que se configuraría esa figura desde el punto de vista jurídico. Agresiones a la población, ustedes vieron la nota, el ciudadano con todo su derecho dice: a mí nadie me tiene que limitar el derecho a la locomoción, a transitar por el territorio nacional, a transitar en este metro cuadrado para que venga alguien a sacarme de este metro cuadrado. Y el derecho a la información, el derecho a comunicar, a dar información y a recibir información que tenemos todos los colombianos. Ustedes vieron cómo a Angie le sacaban y le sacaban y le sacaban el micrófono. Por favor, si las autoridades no se ponen al frente de esto, yo creo que es un pedido ya bastante vano a estas alturas, pero si las autoridades no se ponen al frente de esto, cualquier protesta y cualquier pretexto va a servir para seguir violentando los derechos de los colombianos. Y es verdad, Mauricio, ahí es donde está la bolita. Esto que vimos hoy que pasó en Bogotá, que ya ha pasado en otras oportunidades, en otros lugares del país, no se puede volver paisaje.